neumonía me tiene bastante lánguido, pero gracias a Dios que estoy todo bien. Hermanos, cuando dejé de este estudio alrededor de Navidad, estábamos ya en el tercer viaje misionero. Así lo llama Dr. Scofield y muchos otros eruditos, así que no quiero empezar una pelea sobre la terminología, pero este por seguro era su tercer viaje. Y como hemos visto, comenzó su viaje otra vez en Antioquía y se fue de Antioquía a Tarso, de donde era el apóstol Pablo. Así que él quiso evangelizar también a sus parientes y a sus amigos y conocidos desde su niñez. Fue a Tarso, a Iconio, y volvió por todas las partes de donde él y Bernabé habían ido, hasta que se fue a Éfeso. A Éfeso, él comenzó la obra allí ya recién en este tercer viaje misionero. Él ya comenzó allí predicando el evangelio y hubo tanto éxito con la predicación del evangelio que aún muchos llegaron para quemar sus libros que tenía sobre la magia y dejaron de las artes mágicas y también de la idolatría. Ahora, creó un problema en Éfeso, porque los plateros hacían imágenes de lo que nuestra Biblia llama Diana de los Efesios. Ahora, Diana de los Efesios no es Artemis, realmente esa diosa no era ni semejante en nada a Diana, que era el nombre de una diosa de los romanos. Diana de los romanos ya era la diosa de la cazada, y los que fueron a cazar animales ya adoraban a Diana para que les ayude con matar un animal. Pero Diana de los Efesios, o como dice realmente en el griego Artemis, era una diosa de la fertilidad. No tenía nada que ver con lo que Diana hacía. Y aún se le pinta el pecho de ella teniendo como 100 pechos de mujer enfrente por ser tan productiva, vamos a decir. Los plateros no estaban vendiendo más ídolos. Y hasta hoy hay ídolos de ese tiempo que
de plata todavía que existen. Y uno puede ir en un museo y a veces, si es en el Medio Oriente, va a tener a lo que nuestra traducción dice Diana de los Efesios. Para mí era feo, pero para mí toda la idolatría es feo. Así que este en particular es más feo que otros. Ahora, los plateros ya hicieron un alboroto y llevaron a los creyentes aquí en este lugar. Cuando habla del foro, aquí estaba el foro. ¿Okay? En la punta de la calle, aquí había negocios en los dos lados donde vendían cosas. Pero aquí era un teatro. Allí llevaron a los creyentes y por mucho tiempo clamaban, grande es Diana de los Efesios. Allí el alboroto de la ciudad tenía que ser calmada. Y Pablo se escapó de Éfeso y se fue adelante en su viaje. Ahora, nosotros ahora hablamos de Celsius, ¿ok? Celsius era el nombre de la biblioteca de Éfeso, que los efesios querían tener la biblioteca más grande del mundo, porque Pérgamo ya en aquel entonces pasó a Alejandría como la biblioteca más grande del mundo. Así que tenían una biblioteca en Éfeso y se llamaba Celsius. De allí llegaron a Troas. La antigua ciudad de Troas, donde llegó Pablo, no existe más. Hay otra ciudad cerca que se llama Troya ahora, y es una ciudad bastante moderna, etcétera, en Turquía. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, Troas era una colonia griega que fue puesto allí por los griegos. Allí Pablo llegó no sabiendo dónde ir, porque querían ir más al oriente, después al noreste, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo cerró la puerta. Llegando a Troas, vio una visión de un hombre macedonio. Ahora muchos hablan de primer convertido europeo que dicen que era Lidia, pero Lidia era judía que no era ni de la Grecia, estaba vendiendo el colorante púrpura para la gente que querían comprar. Ella estaba allí de paso nomás. Ella era de Turquía. Entonces, no era su visión. Pegué al control y justamente lo pegué en el teclado que le
apaga el programa. Así que, y hemos cubierto todo esto ya, pero estoy recordándoles porque cuando tomo otra vez el estudio que va a ser en Hechos 20 ahora, comenzando con versículo 6, tenemos que saber por qué estamos allí. Llegando a Troas y teniendo la visión, embarcaron para ir a Filipos. Llegaron a Filipos y allí, en este río que pasa al lado de la ciudad de Filipos, ya fue bautizado no solamente Lidia, sino varios que creyeron en la ciudad de Filipos. Ahora, ¿quién era el primer convertido europeo? No sabemos su nombre, pero era el carcelero. Él era europeo. Allí la cárcel donde estaba Pablo y Silas, y está bajo tierra, sin ventanas, y se imagina, ahora tienen postes para que no caiga todo, pero se cayó una parte de la tapa aquí del techo con toda la tierra adentro y se movió hasta los cimientos de la cárcel, dice, y las cadenas cayeron. Allí el carcelero fue salvo y también bautizado en el mismo río, con toda la familia de él. De allí se fue a Tesalónica, a Berea. Es interesante, la sinagoga en Berea, que todavía está en el mismo lugar, pero construido más recién. Tiene afuera un fresco que se pintó en la muralla que demuestra que Pablo estuvo allí. Y sí, él comenzó en la sinagoga de Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. De Berea pasó a Atenas, donde subió en el Areópago y predicó el sermón del Dios desconocido. De allí a Corinto, donde también predicó el Evangelio. Ahora, en este punto, Pablo iba a hacer lo que hizo en su segundo viaje misionero. Iba a salir por Corinto con una nave e ir directo a Israel. Sin embargo, estaban esperando los judíos allí en el puerto. En el segundo viaje misionero, entonces él fue más al sur y por allí subió en una nave que nadie estaba mirando. Y los discípulos se fueron a la nave en Corinto para engañar a los que le iban a matar. Y evidentemente le engañaron. Pero esta vez ellos ya eran más astutos. Y entonces se fueron a todas las ciudades vecinas y pusieron allí una patrulla
buscando a matar a Pablo. Y tenían asesinos en todas partes. Pablo otra vez escapó y escapó volviendo hacia arriba otra vez a Berea y más al norte pasó como se ve en el mapa. Volvió y el rojo significa que fue y vino por el mismo camino otra vez para volver por Troas. Ahora, allí comenzamos. Él está en Troas y está allí ahora por una semana. Hechos, el capítulo 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora Lucas nos hace evidente que él también estuvo en el viaje con Pablo. Usa primera persona plural. Navegamos. Nos quedamos, indicando que él también está. El primer día de la semana, versículo 7. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, hay muchos que dicen, primer día de la semana. Si pongamos que comenzaron como las 9 de la mañana, 9:45 como nuestro culto, y predicó hasta la medianoche. No, primer día de la semana, como todos los días, comienza de noche. Y Pablo comenzó ya pasando el día de reposo, a más o menos, aquí sería como las 4:30, 5, que empieza a oscurecerse. Él comenzó a predicar al pasar el día de reposo, que es cuando el sol se esconde detrás del horizonte. Y allí, pongamos que era las 6, era tiempo de primavera, porque ya pasó el día de la Pascua. Pablo quiso estar en Jerusalén para la Pascua, pero lastimosamente tuvo que volver por tierra a escondidas y pasar a Troas otra vez, y allí pasó 7 días y ya pasó la Pascua y Pablo todavía está lejos de Jerusalén. Ahora su meta es estar para el día de Pentecostés, ¿ok? Porque él era hermano pentecostal, ¿ok? No era. Quería volver ahora para el día de Pentecostés, para la fiesta. Está en Troas, comienza a predicar en este tiempo del año, puede ser 6:30 a 7 en esta zona de la noche según nuestro reloj, ¿no? Que comienza ya a ser el domingo. Y él comienza a predicar y predica hasta la medianoche. Este no es nada, ¿ok? Tina podría decir que en Paraguay muchas veces yo prediqué más que 5 horas, ¿ok?
¿Verdad, Tina? Ya, y hoy en día, cuando yo voy a El Salvador, me tienen un horario que comienzo después del desayuno en la mañana y después a mediodía recién tenemos una hora para comer y comienzo otra vez en la tarde a predicar otra vez. No hay ningún problema. Este es normal fuera de Estados Unidos. Aquí todo se rige con el reloj. En Paraguay, los hermanos dicen, nada le importa el reloj si están pasando un lindo tiempo. Ahora, si no están pasando un lindo tiempo, si están aburridos, entonces todo el mundo está señalando que quieren terminar ya. O si es don Crescencio, ya está dormido en la primera banca, ¿ok? Apagando el sonido. Ya predicó hasta la medianoche, pero no todos estaban ya bien para escuchar, porque dice versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora uno tiene que entender cómo es una sinagoga tradicional que no fue hecho como alguna sinagoga moderna de los liberales reformados. Hoy en día que parece más una iglesia católica que una sinagoga, ¿okay? En su forma de ser. Pero en la sinagoga, si tú quieres venir después y ver las fotos que tengo de sinagogas, voy a hacerles imaginar ahora. Si nuestro templo era mucho más alto y teníamos un balcón que pasa todo alrededor, ¿ok? Allí se sienten los que tienen más dinero, ¿ok? Los que tienen muchísimo dinero están sentados abajo. Y los que no tienen nada de dinero, que son los pobres, están puestos de pie en el tercer balcón, arriba, muy arriba. En aquel día no tenían luz eléctrica, tenían lámparas, lámparas de aceite. Es difícil leer así que en la primera planta todo el mundo está prendiendo lámparas para poder leer la escritura. En la segunda planta, poco menos. Pero en la tercera planta recién hay ventanas. ¿Ok? ¿Por qué no hay ventanas en la primera planta? Los judíos tenían muchos enemigos. Si tuvieran ventanas en la primera planta, muchos vendrían para atacarlos y romper las ventanas. Así que al entrar todos en la sinagoga, pusieron una palanca a la puerta para que no pudieran venir prontos. Los que están en la primera planta pueden escapar. ¿Cómo van a escapar?
en el medio donde se sentaba el rabino, había un túnel que salía a una casa cerca de la sinagoga. Así que todos los ricos querían sentarse cerca del túnel y compraban sus asientos allí. Los pobres tendrían que bajar la escalera, mientras que una pandilla de malvados están rompiendo la puerta. Y los otros se escapan, pero los pobres no. ¿Me entienden todos? Allí nos habla, versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, como el pastor Miguel. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ya cayó 3 pisos. Es muy difícil que alguien sobreviva una caída así. Muy difícil. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Wow. Ahora sí, yo le paso ya, yo le entrego el premio. Porque después de la medianoche predicó hasta más o menos las 6 de la mañana, largamente, y gracias a Dios que nadie más cayó muerto, ¿ok? Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Wow. Un día de viaje, si uno camina rápido desde Troas a Assos. Pablo dijo que ustedes suben en la nave. Yo todavía tengo energía. Solo he predicado toda la noche. No he dormido nada, pero ahora voy a ir corriendo a pie a Assos y allí les encuentro. Así que ellos subieron a la nave y Lucas lo menciona como algo que le sorprendió. Que demuestra algo del carácter de Pablo. No sabemos por qué él quiso ir así. Había trasladado por mar 220 kilómetros desde Filipos a Troas. Y después, él, en vez de ir en la nave, fue por tierra 44 kilómetros
8, que casi 45 kilómetros a pie, después de no dormir toda la noche. Y les puedo asegurar que haciendo esto, uno tiene que estar en muy buena forma. Quizá quiso hablar en el camino con alguien, no sabemos. Solo sabemos que Lucas nos menciona como si fuera algo importante. Después, comenzando con versículo 14 hasta 16. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegamos de allí, al día siguiente llegamos a Quio, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Su deseo, ahora que ya no llegó para el día de la Pascua, su deseo era a menos estar en Jerusalén para la Pascua. Así que se fue por tierra de Troas, Asos, y de allí subieron en barco y se fueron pasando hasta Mileto. Querían pasar de largo a Éfeso, que también tiene un puerto. Así que tenía que seleccionar una nave que no iba a entrar en el puerto de Éfeso. Sin embargo, él llama a los ancianos que están en Éfeso para ir a reunirse con él en Mileto. Pero él sabe si va a entrar directamente en Éfeso, va a pasar mucho tiempo. Él no quiso estar allí 2 años, pero el Señor le tuvo allí 3 años. Y ahora él se fue otra vez por Macedonia y Acaya y viene y no quiere pasar otra vez un largo rato en Éfeso. Él dice a los ancianos, él manda decirles, a lo mejor por celular les llamó, por favor, quiero reunirme con ustedes en Mileto. El mensaje de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso se encuentra en versículos 17 a 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas
de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar a testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros a todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad a vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por los obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Ya Pablo dijo lo que era una de las cosas más dolorosas para alguien que ha fundado una iglesia. No me vas a ver más. Y para los hermanos era cosa dolorosa también. Pablo llegó en el puerto de Mileto.
llamó a ellos y ellos se fueron. 2 días de viaje. ¿Por qué? Porque no hay puente que pasa la bahía de Éfeso. Tenían que ir totalmente alrededor, o si no, pagar una nave para llevarles de Éfeso a Mileto. Así sería un día no más. Pero si no tienen mucho dinero, van a ir sobre su mula o sobre sus pies, o lo que sea, de Éfeso hasta Mileto. Es 76 kilómetros. Yo he ido 25 kilómetros en un día a pie. Y es difícil. Pero ir 76 kilómetros, si duermen poco y van rápido, aunque yo me iba rápido, estamos hablando ya de un tiempo bastante largo. Por mar son 60 kilómetros por mar. Fácilmente, si el viento te da, es un día de ir por mar. 2 días de ir por lo menos por tierra. Pablo puso su vida para los ancianos. Así he vivido. Nada he hecho para mí. Y ustedes son testigos, dice Pablo. No se puede apreciar solamente leyendo cuánto le dolía al corazón de Pablo. Y es seguro que si hubiera llegado a Éfeso, los hermanos allí le habrían rogado, quédese un día más, quédese 2 días más. Bueno, ya es casi una semana, quédese hasta la otra semana. Pero la Biblia dice que Pablo ya quería apurarse, quería llegar a Jerusalén. Este capítulo me dice mucho de cómo debe ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene que recordar que no existimos para el beneficio de ninguno. Existimos para dar gloria a Dios. Y nosotros no tenemos que tomar esto livianamente, pensando, bueno, cualquier cosa que hacemos es para la gloria de Dios. No, necesitamos que haya gente preparada. Pablo dijo 2 peligros que existían para la iglesia en Éfeso. Una iglesia numerosa. Era la tercera iglesia más grande del mundo por unos 3 siglos después. El anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia en Éfeso, era famoso en todo el mundo. 2 peligros que existían. Número 1,
¿Ok? Número 1. Y no la pizzería, si existe todavía. Lo he visto hace muchos años. Número 1. Entrarán lobos rapaces. Cuando el apóstol Pablo se fue, entraron muchos lobos rapaces. Muchos venían y decían que eran apóstoles. Juan nos dice esto en Apocalipsis, el capítulo 2. Muchos lobos rapaces que no tenían ningún amor para el rebaño. Número 2. De entre de vosotros mismos subirán. Hermanos, Pablo había ordenado a estos ancianos. ¿Por qué es que él tenía que enviar a Timoteo después a Éfeso? Cuando los mismos ancianos con quien él está hablando fueron ordenados con sus manos. Y Timoteo fue allí bajo el mandato de Pablo para ordenar otra vez pastores, ancianos, obispos en la iglesia que ya no tenían más. ¿Qué había pasado a esa iglesia? Pablo aquí mismo profetizó: de entre vosotros subirán también. No solo hay los de afuera. Creo que estamos bien preparados para los lobos rapaces que vienen de afuera. Si algún castigo de Jehová, inventista del séptimo día, peste costal o lo que sea, venga, estamos preparados. Ya sabemos que ellos son lobos rapaces. Amén, hermanos. Pero tenemos que cuidar también de los que suben dentro de nosotros. En poco tiempo, esa iglesia se quedaba sin pastor. De todos los pastores que tenía, no tenía ni uno más. Y Timoteo tenía que ir allí a reestablecer la iglesia. Echamos ojos, hermanos. Si pasó a una iglesia tan famosa, pudiera pasar a nosotros también. Padre, usa bien tu palabra. Afírmanos que seamos ya firmes en la fe, resistiendo a los cambios que vienen de afuera y que vienen por adentro también. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos,